el sistema endocannabinoide, pero no pensé que toda la plática del sistema endocannabinoide era medio complicado, porque sí necesitamos de repente tener conocimientos médicos. Entonces creo que les sirve más, bueno, yo pensé que les servía más a lo mejor hablar un poquito de anatomía de la planta y cosas así, pero bueno, ya vimos casi todo, pero de todos modos creo que nos va a servir porque tenemos fotos, y las fotos que se veían hace rato estaban como estaba de día, no se veía bien, ¿no? Entonces ahorita creo que se va a apreciar un poquito mejor. Realmente el sistema endocannabinoide, lo que tenemos que saber nosotros, pues es simplemente que nosotros tenemos receptores dentro de nuestro cuerpo para la marihuana, ¿sí? Lo cual es la explicación del por qué el cannabis nos sirve para mejorar muchas enfermedades, porque ahora nuestro cuerpo está como hecho para recibir la marihuana. De hecho, nuestro cuerpo produce un tipo de marihuana que se llama anandamida, ¿no? Pero bueno, eso soy yo. Yo estudié en la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza, salí en el 2001, hice una especialidad en medicina forense en la UNAM, soy de la primera generación de medicina forense de la UNAM. Después me gustó algo que se llama la ozonoterapia, me llamó la atención y la trajimos al país en el 2005 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es donde nos ayudó para poder traer el conocimiento al país. Luego hicimos otro diplomado en medicina antienvejecimiento en el 2008 en la Autónoma de Puebla. Repetí ahora el programa de entrenamiento de ozonoterapia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que lo formamos desde esta fecha, pero lo repetí en el 2014, que es un programa que nos certifica como expertos en la aplicación de ozono, y ya después, pues para saber un poco más de ozonoterapia, hice un diplomado en la Autónoma de Morelos. En el 2017 fue mi estudio más reciente, o mi situación académica más reciente, y desde hace 5 años estoy tratando a los pacientes con medicina canábica, y bueno, múltiples enfermedades, principalmente crónico-degenerativas. Obviamente sabemos que la medicina canábica, el cannabis todavía es ilegal, no tan ilegal todavía, pero tampoco es legal. O sea, ahorita está como en un limbo donde no es legal, pero tampoco es ilegal, ¿no? Entonces, en aquel entonces pues era totalmente ilegal, pero nos dimos cuenta por los estudios internacionales que los pacientes necesitan marihuana para poderse curar, y entonces no porque sea ilegal nosotros no íbamos a administrarle ese tipo de medicina a nuestros pacientes. Entonces, en un principio también la ozonoterapia, de hecho tampoco es totalmente legal, pero bueno, creo que nos hemos dedicado siempre a cosas ilegales como la ozonoterapia, y pues la medicina canábica no es la excepción, ¿no? Entonces sí, ya tenemos una experiencia de más o menos 5 años de estar tratando pacientes con medicina, con cannabis. Ese es el logo de mi empresa, el Doctor Cannabis Medicinal Mexicano es mi empresa, la que fundé, donde desarrollo diferentes productos derivados del cannabis, no propiamente con CBD, con THC, sino derivados de toda la planta, derivados, por ejemplo, del aceite que extraigo de la semilla, por ejemplo, del hemp, etcétera, etcétera. Entonces esta es mi empresa, y es un honor estar con Obrador para mí. No sé si para todos, pero para mí sí. Cáñamo, en latín se dice cannabis, y entonces, bueno, pues decir cannabis o cáñamo prácticamente es lo mismo. El cannabis se empieza a sembrar, o se tiene historia de él, o se tiene datos de él alrededor de hace 7000 años antes de Cristo, ¿sí? Ya se sembraba el cannabis. Principalmente se piensa que inicia su cultivo en China, pero
pues realmente de ahí se va muy fácil a todos los lugares, porque pues es una planta que hace que se eleve el espíritu, ¿no? Y el alma, y entonces es muy fácil que se difunda, y entonces muchos pueblos de diferentes puntos del planeta empiezan a agarrar al cannabis como una especie de una forma más rápida de irnos a juntarnos con los espíritus y con los dioses, etcétera, etcétera. Y entonces pues empieza a consumir en Egipto, acá en América del Norte, ¿verdad? Aquí son de donde, de Jerusalén, ¿no? Y acá pues en Inglaterra, ¿no? Entonces se va difundiendo en su uso en todas partes del mundo, y actualmente, bueno, pues ya la conocen en todos lados. Aquí está más o menos en lo que estábamos comentando. Empieza en China, que son, pues realmente yo creo que a lo mejor los primeros pobladores del mundo, ¿no? Son 1.400 millones de chinos, solamente en la China continental, más los chinos que están regados en todo el mundo, y entonces son 1.400, y el pueblo que lo sigue son Estados Unidos, que tiene 300 millones, bueno, India tiene 1.200, algo así, pero realmente son un chingo de chinos acá, y es fácil ya encontrarlos también por todo el mundo, y pues seguramente ellos mismos se llevaron la mota también a todo el mundo, ¿no? Si no, en cada ciudad ya ven tiendas de los chinos, ¿no? Por todos lados, y entonces eso es señal de que los chinos nos están invadiendo, están por convertirse en los dueños del mundo, ya ganaron la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Están por terminar la Tercera Guerra Mundial, donde los chinos van a salir como la primera potencia y los rusos como la segunda. Bueno, ese es también mi logo, pero aquí voy con la doña. Esta es la doña. El cannabis, los usos del cannabis son múltiples, ¿sí? Yo lo ocupo para hacer salud, pero realmente el cannabis es una planta polifacética, donde se puede ocupar para muchas situaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, que se puede, a ver si me puedes dar foco aquí. No sé si se apaga. Acá es con esto. No. Con esto. Esa. Ahí, ándale. Entonces, pues aquí podemos ver que de la planta del cannabis, ¿verdad? Cultivamos el cannabis, y de él podemos hacer usos médicos, como es el caso particular. Pero también se pueden hacer materiales para hacer casas, se pueden hacer tabiques, se pueden hacer tenis, se puede hacer ropa, se puede hacer hilo, fibras, se puede hacer cremas, etcétera. Incluso también, pues es el famoso hilo de cáñamo, por ejemplo, con el que volábamos el papelote. Bueno, pues esa es la fuente. Y obviamente también se puede utilizar como alimento en forrajes. Y algo que no sabemos muchos es que la semilla del cannabis está considerada como un superalimento, ¿sí? Esto es, con la semilla del cannabis pudiéramos en determinado momento acabar con la desnutrición en el mundo. Y una de las formas perfectas para consumir cannabis medicinal, los derivados de la planta, sería en barritas de semilla corazón del hemp, ¿no? Que es lo que se considera un superalimento más o menos comparable con lo que es la miel o la lactancia materna, prácticamente, ¿no? O sea, un superalimento es aquel alimento con el que el ser humano se puede nutrir sin necesidad de otras sustancias. No es un suplemento alimenticio, no es un alimento, pero tiene una característica que lo hace diferente a todos los superalimentos, que es su contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6 en relación perfecta, 3:1, que es la única forma como los ácidos grasos omega 3 pueden absorberse en el cuerpo, lo cual hace una situación maravillosa, porque es la forma más importante para que nosotros consumamos estos dos ácidos grasos,
Y estos dos ácidos grasos son esenciales para la salud de todas las personas y principalmente para los que tienen enfermedades crónico-degenerativas, y yo diría que básicos para un paciente que tiene colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión, porque el consumo de la semilla corazón del hemp, solamente su consumo va a hacer que baje sus niveles de hipertensión, sus niveles de colesterol, y va a limpiar toda su circulación. Entonces es muy importante, por ejemplo, agarrar al cannabis como una situación nutricional con la semilla corazón de hemp. La semilla corazón de hemp, la semilla del hemp, recuerden que no tiene nada de THC ni nada de CBD, o sea, no tiene cannabinoides, ¿sí? ¿Funciona así las semillas o tiene que ser procesada? No, así como la compramos, así no la podemos comer, pero la podemos utilizar como tú te imagines, ¿no? O sea, que por ejemplo, nosotros a veces hacemos brownies sin cannabis, ¿no? Brownies como alimento, y se hacen con semilla corazón de hemp en lugar de harina, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que la semilla corazón de hemp la licúas, la haces polvo, y esa la usas como harina, ¿no? Y ya no usas la harina, que la harina blanca, harina refinada, es basura, claro. ¿sí? O sea, que la harina blanca, entre más blanca sea, entre más refinada es, más estéril es, y solamente te sirve para engordar, pero no tiene ningún nutriente, ¿no? Y entonces, si tú haces unos panecillos con corazón de hemp, no, hombre, pues fantástico, ¿no? Bueno, un poco de anatomía de la planta, ya se las comentaron. Solamente aquí yo creo que lo más importante es saber cuál es el hombre y cuál es la mujer, ¿sí? Que a veces no sabemos, pero bueno, estos serían las semillas. Dice cannabis sativa, el cáñamo o la marihuana es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es una planta anual. Generalmente anual nos referimos a que es una planta que de antaño crecía una vez al año, pero eso acá en México ya no sucede, porque por nuestro clima y por nuestras semillas modificadas ya podemos incluso tener hasta tres al año si utilizamos automáticas, por ejemplo, ¿sí? No nos importa, como dijeron hace rato, que haya luz, que no haya. Con las automáticas podemos cultivar en cualquier fecha del año, y entonces bueno, esto ya no es anual, ya no es, pero se supone que así debe de ser, una vez al año nada más crece. Y dioica es porque tiene dos sexos, o sea que es de las pocas plantas que hay mujer y hay hombre. Es originaria de las cordilleras del Himalaya, se piensa, y bueno, se inicia por Asia. En general, nadie quiere a un macho, y esto va más allá de cualquier feminismo. Pero bueno, aquí en México, pues en todo el mundo los machos no los quieren, pero son necesarios, ¿no? Entonces, en la planta, como dijeron también hace rato, no es que sean malos los machos, simplemente que nosotros no queremos machos porque lo que queremos es flores para fumar, ¿sí? Pero la realidad es que los machos sí sirven, y sirven para muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, aquí lo que yo quiero que sepan es quién es el macho cuando lo vean, y quién es la hembra, para no estar confundidos, ¿no? En esta situación. Y entonces, bueno, pues es simple, nada más hay que ver la flor, ¿no? O sea, que la flor de la hembra es como es como una piña, ¿no? Pues el cogollo, pues es la flor. Y la del macho, pues decimos que tiene huevos, ¿no? O son los testículos, son estas bolitas, luego se ve, ¿no? Y entonces, de hecho aquí, por ejemplo, ahí se ven, miren, o sea, que estos pelitos es que es mujer, ¿no? Tiene dos pelitos. Eso es que es mujer. Y si ven esto que ya le está saliendo desde chiquita, no, pues que es hombre, ¿no? Entonces hay que tirarlo porque embaraza a estas y las echa a perder según. Pero no es tanto como. Bueno, pues ahí se ve más claro, ¿sí? Esos son los pistilos. Cáliz se llama la parte de abajo del pistilo, la base, ¿sí? Este es femenino, ¿no? Son femeninos. Y este es masculino, ahí está, es muy diferente, no hay forma de hecho de confundirse, ¿no? Ya cuando te acostumbras a verlos, no hay forma de confusión. Nada más que desde muy chiquititos no se ven, ya dijeron más o menos la edad, ¿no? Cuando empiezan a reproducirse los caracteres sexuales de la planta. Ahí está más claro, ahí está la flor de los dos, ¿no? Estos son los huevos, y estos son, de aquí sale polen, ¿sí?
porque a veces pensamos que de esto sale la semilla, pero no, de aquí no sale semilla, sale polen, ¿sí? Que embaraza, bueno, por así decirlo, a la muchacha esta, ¿no? Ahí está. Bueno, la hoja también tiene sus partes anatómicas, tiene sus cuerpos circulatorios, tiene su vena, también su arteria, por donde va la savia, ¿no? El sistema vascular, ahí lo pueden checar, ¿no? Y tiene, en la parte de abajo, tiene unas partes por donde absorbe el CO2, por donde respira la planta, ¿sí? Que si las vemos al microscopio son como unas bocas, y a eso se le llama estoma, y es por donde va jalando su respiración la planta. Obviamente eso nada más se ve con microscopio. Aquí algunas plantas, estas son todas obviamente mujeres. A esto es lo que le llamamos los tricomas, que ya hablaron hace rato de ellos. Para los fumadores y para nosotros los médicos, la parte más importante pues es el tricoma, porque es de donde obtenemos la medicina prácticamente. Y obviamente pues para los que fumamos pues también el tricoma, porque pues ahí está el THC, ¿no? Entonces si fumamos pura planta pues no nos ponemos marihuanos, pero si fumamos que tenga bastantes tricomas pues puede ser que sí. Entonces aquí por ejemplo los vemos aumento y se ven transparentes. Generalmente cuando están así es que la planta todavía no está madura. Estos mismos cuando se empiezan a ver así como más lechosos, pero llega el momento en que parte de la planta se empiezan a ver ya como ámbar, ¿sí? Entonces cuando hay 50-50, pues como dijeron hace rato, pues se dice que hay que darle moche, pero también de repente podemos ir cortando por partes a veces. Pero bueno, ahí está, esos son los tricomas, ¿no? Y lo que nos explicaban aquí de las cabezas y todo, pues ahí se ve muy claro. Eso sería la glándula que hablaban hace rato, que es lo que lavamos acá, pues serían estas bolitas, ¿no? Estas mismas. Y estas son las semillas del cannabis. Generalmente también en determinado momento hay formas de ver si una semilla es viable o no, ¿sí? Siempre que vamos a sembrar, pues lo primero hay que ver si la semilla es viable, ¿no? Entonces las características de una semilla viable son estas, ¿no? Tiene que tener así estas como rayas y todas, tiene que ser así, como esta más o menos, ¿no? Bueno, como dijimos, la semilla corazón de hemp es un superalimento. Y ahí está. No sé si la conozcan, pero es como si fuera un arroz pequeñito, ¿no? ¿Sí? Sabe, es una semilla gourmet. De hecho, sabe a almendras también. Entonces es muy buena utilizarlo como sustituto de leche, ¿verdad? A los niños, en lugar de dar la porquería que es Lala, que ni siquiera sabemos qué cosa trae adentro, ¿no? Y mucho menos les vamos a dar al niño nido, ni esa basura tampoco, ¿verdad? Mejor que... Ah, sí, totalmente, sí, mucha. Yo pensé que la leche nido. No, la leche nido lo que es veneno, ¿no? Sí, altos contenidos en fibra, ¿no? Entonces, el paciente que tome esto de forma permanente, pues se le va a quitar la gastritis, la colitis, va a tener menos problema digestivo, la microbiota se le va a mejorar y obviamente nada más por eso su salud va a mejorar, ¿sí? Mejorando la microbiota, con eso solamente podemos mejorar nuestra salud. De hecho, la enfermedad empieza por el estómago, por la microbiota intestinal, se empieza a enfermar el intestino y el cuerpo se enferma. Entonces esta es la característica, se puede consumir como ustedes quieran, cocido, crudo, en forma de sustituto de leche, se lo echan y mejor a los niños le hacen su licuado con esto, mucho mejor, y con fruta. Es un contenido nutricional excepcional, ya lo comentamos. Lo muy importante, el contenido 3:1 de los ácidos grasos omega 3, omega 6 en relación perfecta, que nos sirven para mejorar todas las enfermedades prácticamente, ¿sí? Con él podemos obtener muchas situaciones también para cosas de belleza, ¿no? Tiene fibra. Y bueno, básicamente la planta, lo que nos interesa, las sustancias que nos interesan a los médicos de la planta, bueno, a mí me interesa toda la planta, pero en general los fitocannabinoides que más importan es el THC y el CBD.
Antes se pensaba que la planta nada más tenía THC, después se descubrió que también tenía CBD, y después se descubrió que tenía montones de cannabinoides, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy todavía no se sabe si todavía vamos a descubrir más cannabinoides de la planta, porque es tan fantástica que ni siquiera sabemos todavía los alcances de ella. Pero sí sabemos también que la mayoría de plantas del cannabis tienen más THC, por ejemplo, 70% y un 20% de CBD, y el resto de los cannabinoides se dividen entre los cientos que tienen. Hace rato hablábamos de los tipos de la marihuana en su forma taxonómica y decían, bueno, hay sativa, es índica, ¿cuál de las dos son la que me voy a fumar? Bueno, es muy complicado, ya se los explicaron por qué. Ahorita prácticamente todas las plantas son híbridas, ¿sí? Son mezclas de todas, y bueno, ya los efectos de cada uno, pues será como nosotros digamos qué características tiene, pero las mezclas de todas nos pueden dar ciertas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otro tipo de cannabis que se llama ruderalis, que es una planta que crece en Siberia, y es una planta pero muy pequeñita que resiste el frío, y normalmente la índica y la sativa no resisten tanto el frío, entonces se cruza esta con esta, y ahora las plantas estas ya resisten el frío, pero ahora las plantas generalmente son más chicas, ¿sí? Porque las juntaron con esta chiquita que es la ruderalis, y realmente casi todas son híbridos. Aquí vemos todos los cannabinoides que hay, bueno, no todos, estamos viendo 6 nada más, cada uno con su forma química, y cada uno sirve para diferentes situaciones dentro del cuerpo, ¿sí? Cada componente de estos nos da una característica medicinal de la planta del cannabis. Entonces, los principales son el THC, el CBD, ahorita está muy de moda el CBN, pero hay muchísimos más. Aquí con esta les quiero enseñar lo que cuando le dicen ratio, ¿sí? Ratio 20:1, las mezclas principalmente en medicina, la medicina canábica tiene que hacerse en concentraciones en cuanto a de THC con CBD, por ejemplo, y entonces utilizamos qué proporciones tiene de uno y qué proporciones tiene de otro, entonces manejamos ratios 20:1, 1:1, etcétera, etcétera, de CBD en relación con THC y viceversa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, concentraciones de 1 a 20 de CBD, por ejemplo, quiere decir que 20 partes son de CBD por una solita de THC, que es como debe ser realmente la medicina, ¿sí? Si la medicina solamente trae CBD, se duda mucho que sea medicina. Si es medicina, porque todo el aceite del cannabis es medicina, incluso el que yo extraigo de la semilla es medicina, pero no es la medicina que todos están anunciando, ¿sí? Entonces, la medicina canábica siempre tiene que tener THC, y esto está demostrado científicamente, ¿sí? O sea que estas situaciones de que el CBD, es que yo vendo CBD puro, no, espérate, pues entonces no es lo que tú me estás diciendo. Y realmente es importante saber que la industria del cannabis ya está prostituida, ¿sí? Como todo se prostituyó en el pasado, se vendieron las playas, se vendieron los bancos, se vendió la electricidad, se vendió el petróleo, se vendió todo. Y no fue la excepción la cannabis, también el mercado del cannabis está prostituido. Entonces, realmente creo que anunciar al CBD como una panacea es una estrategia de las industrias farmacéuticas para que nosotros nos pongamos tristes con los efectos del CBD. O sea que yo le voy a dar CBD a mi paciente con cáncer y mi paciente no va a mejorar. Y entonces yo al rato mejor voy a preferir darle el tratamiento oncológico porque la cannabis no le resultó a mi paciente. Entonces es una maña, es una trampa, y que muchos están cayendo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para que los que tengan interés en la medicina canábica no caigan en esa situación, porque no nos conviene a nadie, ¿sí? Porque la medicina canábica tiene mucho futuro, va a ayudar a mucha gente, y si no le echamos ganas, si le echamos decimos mentiras sobre ella, pues obviamente nadie la va a ocupar, y sus beneficios pues no se van a utilizar. Entonces,
siempre que tenga, siempre para hacer medicina tiene que tener CBD y aunque sea un poquito de THC, como sería este 1:20. Y ya la medicina real tiene que ser así, 20:1, pero en favor del THC, ¿sí? Para que sea realmente la medicina. Pero bueno, ahí ya hacemos muchas mezclas. Podemos hacer 1:1, que es 50-50, etc. Ya depende de cada paciente lo que queramos poner. Aquí es lo que les comentaba, cada cannabinoide es capaz de tener una interacción en el cuerpo y provocar una mejoría en el cuerpo. Y entonces lo que quise poner aquí es un círculo donde están todos los cannabinoides. Incluso podemos mezclar cannabinoides para que nos den otro efecto y poder tratar otras enfermedades. Y entonces acá tenemos todas las enfermedades que se pueden tratar con cannabis. Y aquí tenemos todas las mezclas que nosotros debiéramos hacer para tratar cualquier enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo aquí artritis, bueno, pues lo mejor para la artritis es que yo dé una combinación de CBN, THCA y CBN, dice acá. THCA es el cannabis que no se ha quemado, es el cannabis que está en la planta, que es el cannabis nuevo, por ejemplo, antes de que se carboxile con calor, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar esta revista? Me lo voy a tomar una foto. Ok. O te las puedo mandar si me llamas a ¿En el WhatsApp? ¿Eh? ¿En el WhatsApp? Ah, pues sí, es que yo soy enfermera y de hecho había estado esperando esto todo el día. Ah, ok, perfecto. No, pues tómale la foto, mira, ahí de una vez. O si no, Y de tómale todos la modos foto ahorita... a la computadora. Que se ve más Ah, o ahorita que terminemos, si quieres, ya que te las para tomas que o se te vea las pasamos. más ¿Sí? cerca. Bueno, sistema endocannabinoide, como dijimos, creo que era más importante todo lo que les dije ahorita. Ahorita ya es muy rápido. Bueno, es importante conocer a este señor, porque es un sabio, se llama Rafael Mechulam y es el padre de la medicina canábica. Él es el profesor de la Universidad de Jerusalén, la Hebrea de Jerusalén, y es a él al que se le debe el descubrimiento de la medicina canábica, pero principalmente del THC, allá por los años 60. Después él mismo, su equipo, descubre, pero ya hasta el 98, descubren el CBD, y él también, a él se le atribuye el reconocimiento de encontrar en el cuerpo receptores para el cannabis, y él es el descubridor del sistema endocannabinoide propiamente. ¿Cuál es lo bueno de esto? Bueno, pues que prácticamente él demuestra que con cannabis podemos nosotros ir a la salud en cualquier enfermedad, y cualquier enfermedad se va a presentar si nos falta marihuana. ¿Sale? Que dentro de nuestro cuerpo no se llama marihuana, se llama anandamida. Cuando hay suficiente anandamida hay salud, cuando ya no hay anandamida hay enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que todo el ser humano tarde o temprano va a necesitar la marihuana para poder ir a la salud. Y si no le metemos marihuana, ese paciente puede ir con el mejor médico del mundo y no se va a curar, ¿sí? Obviamente también es importante la dieta, ¿no? O sea, sería una mezcla de buena dieta, marihuana y ir con el mejor médico del mundo, o sea, los tres, ¿no? Bueno, entonces, doctor Rafael Mechulam, ¿De dónde era? Él es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene una película que ahorita se las voy a recomendar. Bueno, ahí está la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando vayan a Jerusalén, pues ahí la ven, ¿no? Si es que no le ha caído una bomba. Así se llama la película. Para todos los que les interesa el cannabis, tanto fumadores como no fumadores, como médicos, como que les interese en cualquier ámbito que se encuentren, creo que no pueden estar completos si no han visto la película del científico, ¿no? Donde habla cómo ha sido el proceso y cómo se descubrió el THC, el CBD, y por qué sabemos que el CBD no es el medicinal, ¿sale? Porque aquí estamos contra la industria, o sea, llegan los de la industria y dicen, no, el CBD es el medicinal. No, no lo es, ¿sí? ¿En qué te basas? Bueno, pues porque somos científicos, ¿sí? Nos basamos en lo que hemos descubierto, no nada más en lo que pensamos. Un científico no puede basar lo que dice en lo que él piensa, ¿sí? Tiene que ser en el conocimiento. Entonces se llama El Científico, está en YouTube, búsquenla, está muy bien. Acá está el THC,
es aislado en los años 50, 60, como dijimos. Es el más abundante en un cogollo, generalmente es lo que buscamos porque es el que nos da la subida, ¿no? Entre más THC tenga, entre más concentrado esté, pues el high es más poderoso. Obviamente es un aceite, por lo tanto es lipófobo, o sea, le tiene miedo al agua y le gustan mucho las grasas, ¿sí? Por tal motivo, porque el THC es una grasa y es una grasa muy fina, es una grasa como los eicosanoides, como la grasa que produce el dolor. Esta grasa, como le gusta mucho la grasa también, entonces se mete en nosotros cuando la fumamos y ya no se nos sale, y entonces nos va a poder durar cuando fumamos más o menos, por ejemplo, un cigarro cada 2 cigarros por semana. Bueno, pues para que se nos salga el THC de la sangre tienen que pasar un promedio de 50 a 80 días, ¿sale? Para que siempre la duda es, cuando ven al doctor, no le preguntan, doctor, ¿es cierto que con THC podemos curar el cáncer? No, le preguntan, doctor, ¿cómo puedo yo hacer que el antidoping no me salga positivo? ¿No? Bueno, pues no se puede, no hay forma. Sí, no hay forma porque la única forma es que tú dejes de consumir por lo menos 80 días para que seguramente te salga negativo, ¿sí? Por eso también es lo bonito de la medicina canábica, que yo la puedo bajar de dosis después y la medicina va a seguir haciendo su efecto porque yo no necesito darle al paciente todos los días ya porque se le va a quedar 80 días ahí, ¿no? Entonces, primero lo hacemos adicto y luego le quitamos la adicción, ¿sí? Porque a veces hay que hacerlo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, la forma de cómo nosotros ayudamos a un adicto a la morfina, al alcoholismo, al cigarro, a todo, a lo mejor a las mujeres no, porque ese nos convierte más adictos a las mujeres. Y creo que a las mujeres las convierte más adictos a los hombres también, pudiera ser. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Sobre que, o sea, hay más, es lo que da la potencia. Ah, bueno, esto es lo que da la potencia, entonces, obviamente, entonces se mete a las grasas y no se sale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Le damos a un paciente con hipertensión, tiene que tomar su captopril todos los días, pero con marihuana no. Con marihuana ya llega el momento en que se lo puede tomar una vez por semana. Estaba yo hablando del adicto, un adicto a la morfina, para que se pueda solucionar su problema más rápido, tengo que hacerlo primero adicto a la marihuana. Y un adicto a las benzodiazepinas. También, lo mismo, nada más que aguas ahí porque la marihuana interactúa con las benzodiazepinas y entonces se pone loco el paciente. No es tan, hay que tenerle más cuidado, pero también sería la forma, ¿no? Principalmente si el paciente es capaz, primero hay que liberarlo de la benzodiazepina, retirándoselo poco a poco, ¿no? Pero muy poco a poco, y más si lleva 20 años tomándola, ¿no? Y poco a poquito ir aumentando el cannabis, ¿no? Y a veces, pues dice que lo puede fumar, bueno, pues fúmale, pero fúmate un jalón nada más, ¿no? Y ya el paciente pues, le va agarrando al cariño y luego empieza a agarrar el cambio, pero no es tan sencillo, es complicado. Es muy fácil a la del cigarro. El cigarro generalmente lo dejan. Sí, es más fácil. El cigarro ya te asquea, ¿no? Bueno, es lo mismo, son los cannabinoides, lo que quería yo enseñarles ahí. Aquí tenemos la diferencia entre THC, por ejemplo, y CBN, es exactamente lo mismo. Hace rato veíamos un CBA, un THCA, aquí está. Todos son medicinales, nada más que sí tienen diferentes efectos también. O sea que realmente vamos a llegar a un momento, a un nivel que va a haber medicina canábica de especialidad. En este momento todavía no es posible hacerla porque necesitaríamos tener muchas cepas, pero la realidad es que sí, efectivamente cada planta nos puede tratar una cosa diferente y es más benéfica para una enfermedad de una planta que otra, ¿sí? Pero esto es difícil saberlo. Pero bueno, a grosso modo, por ejemplo, el THCA se transforma después en el THC y después en el CBN, es exactamente el mismo, nada más que por el tiempo que va pasando se va oxidando y va cambiando su nombre, incluso su molécula. Bueno, todos los que nos dicen que el CBD es el medicinal y que se ponen necios, que por qué estamos diciendo que ese es el medicinal y que todos los demás, que dónde basamos todo, bueno, pues este es el científico que descubrió el sistema, el efecto séquito, ¿sí?
O sea que él encontró que si nosotros dividimos a la marihuana ya no va a tener efecto, o sus efectos van a ser muy difíciles de detener. La industria ya trató de separar el THC y se lo daba a los pacientes, pero los pacientes se volvían esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque no tenía el CBD. Y después separaron el CBD y vieron que tampoco tenía efecto, pero eso no es hoy, es desde hace muchos años. Ya sabemos que el CBD no es medicinal. Y después hicieron una mezcla 50-50, pero lo empezaron a ocupar para ponerse bien arriba y aparte era muy cara. Y ya los descontinuaron todos porque no tuvo forma, no se puede separar el cannabis. Por eso la industria del cannabis le tiene tanto miedo al cannabis, porque el cannabis no se puede dividir, no lo pueden procesar en una empresa para que saquen el THC por un lado y el CBD. Por eso lo que quieren es que la medicina canábica no salga adelante, porque obviamente les va a quitar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Ethan Russo es el que descubre el efecto séquito del cannabis, ¿sí?, en el mundo. Y este soy yo con el científico. Ahí estamos los dos. Eso es el efecto séquito. No solamente son cannabinoides. Hace rato hablaron de terpenos y hablaron también de que cada uno de los terpenos también tenía un efecto médico, ¿sí? Bueno, pues la planta, teniéndolo todo, teniendo cannabinoides, terpenos y todo lo demás, es como hace la medicina. Si yo le quito una parte, un terpeno, ya no es medicina. ¿Ok? ¿Sale? A eso se llama efecto séquito. Y ya nada más con eso les anulamos la de que es que el CBD puro es medicinal. No, no puede ser. El efecto séquito es la planta con partes de muchas situaciones de la naturaleza que el cannabis absorbe, porque como dijeron, la planta del cannabis es tan maravillosa que absorbe todo lo que tenga en su medio, y por eso la ponen en Chernobyl, para que absorba la radioactividad. Pero la planta del cannabis puede tener tintes o particularidades del limón, de algunas otras frutas, del mango, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esta es una gráfica más completa. La anterior que querías copiar era nada más los cannabinoides y la enfermedad, y esta no, esta ya es cannabinoides, terpenos y las sustancias ya en el efecto séquito, y qué enfermedad te va a ayudar a curar, ¿no? Flavonoides, generalmente los flavonoides son lo que les dan color a las frutas, y los terpenos lo que le da el olor. Pero básicamente las frutas lo ocupan, los flavonoides, para atraer generalmente o para repeler insectos o cosas por el estilo. Los receptores cannabinoides, o los receptores en general en el cuerpo, se manejan por una llave cerradura, y eso precisamente es lo que encontró el doctor Machula dentro del organismo cuando vio la cannabis junto con la anandamida, y vio que el cannabis y la anandamida entraban perfectamente en esta cerradura, y entonces dijo: ah, caray, esto no es una situación tan sencilla. Aquí la planta está hecha prácticamente para el ser humano y para todos los seres vivos. También los animales tienen este sistema de receptores. Entonces, la forma como el cannabis actúa dentro del cuerpo es idéntica a la anandamida. Por eso decimos que cuando no hay anandamida hay enfermedad, porque eso sí lo podemos medir. ¿Cómo podemos regresar a la enfermedad? Pues metiendo un poco de cannabis, ¿no? Esos receptores que alguien puso dentro del ser humano se dividen en dos tipos: los CB1 y los CB2. Los CB1, los receptores CB1, generalmente los vamos a encontrar en todo el sistema nervioso central, y los CB2 generalmente los vamos a encontrar en el sistema inmunológico, ¿sí? Por eso hace rato dije, el que se enferme es porque le falta marihuana. El que se enferme es porque su sistema inmunológico está desregulado o está débil. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente anandamida o la suficiente marihuana, en su caso exógeno, ¿sí? Entonces,
Estos CB2 están relacionados con el sistema inmune y ya los CB1 con el sistema nervioso, pero la realidad es que los receptores del sistema endocannabinoide se encuentran en todas y cada una de nuestras células. No es como se ve aquí. Cada una de nuestro cuerpo tiene receptores. Por eso el doctor Mechulam dijo, esto es un sistema. No es una parte separada, es un sistema como tal. ¿Cómo se llama el sistema endocannabinoide? ¿Dónde se encuentra ese sistema? Embebido en todos nuestros órganos, ¿sí? Y eso lo pongo en esta diapositiva, donde podemos nosotros apreciar. Bueno, quién sabe dónde está, pero ahí no estaba. Bueno, la plática de hoy se llamaba sistema endocannabinoide. ¿Qué se llama sistema endocannabinoide? Los receptores, que son estos, tiene uno en la neurona presináptica y otro en la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema endocannabinoide lo que hace es cualquier señal de exceso o de falta de cualquier producto, el sistema endocannabinoide lo detecta y le avisa allá atrás que algo está mal. O sea que es un sistema inverso de control y de autorregulación corporal. Eso es el sistema endocannabinoide. Y está formado por los receptores presinápticos, postsinápticos y la anandamida. Que la anandamida serían las llavecitas que se van a meter en el receptor. Y obviamente hacen chispa, hacen acción a cualquier falta de cualquier sustancia, ¿sí? Esto es el sistema endocannabinoide. Dijimos llave cerradura y así es como funciona. Se produce acá, se va para arriba, pero afuera lo único que regula el sistema endocannabinoide en fitocannabinoides es el THC, no es tampoco el CBD, ¿sí? Incluso el THC es el que acciona estos receptores. El CBD no está nunca dentro de estos receptores, por eso también no es posible que sea tan medicinal. Sí tiene su parte medicinal, pero no la que nos están queriendo demostrar. Lo que sí es que en el receptor CB1, si hay una parte donde el CBD entra para regular al THC que está metido en la base del receptor, ¿sí? Entonces, ¿el CBD para qué sirve? Para regular al THC. ¿Sí? Obviamente no puede ir uno sin el otro, nunca. Tampoco dije, el THC solito no puede ir. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. Ahí están los receptores, así son los receptores, CB1, CB2. Y acá está la anandamida, que la cabeza esta entra aquí como llave cerradura y ya hace la función. Y eso es el sistema, lo vuelvo a repetir, endocannabinoide. ¿Cuáles son los endocannabinoides? Pues estos dos, la anandamida, que mimetiza el THC, y el 2-araquidonilglicerol, que mimetiza al CBD, ¿sí? Este regula la anandamida también, o sea que la anandamida también tiene su CBD, ¿sí? La anandamida es la marihuana que produce el cuerpo. Le duela a quien le duela, todos necesitan marihuana en su cuerpo, tanto algunos la que produce el cuerpo y otros la que viene de fuera. Las funciones de la anandamida junto con el THC, pues puede estar como homeostático, analgésico, neuroprotector, regulador del apetito, antiemético, regulador del deseo sexual, motivador natural, funciones cognitivas, incidente en la gestación, pero básicamente todos los demás que he mencionado son lo que aqueja al paciente con cáncer. ¿Sale? Entonces, por tal motivo, la medicina canábica, si sirve para algo, es para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. No hay nada mejor que la medicina canábica para mejorar la calidad de vida en los pacientes con cáncer, porque con un solo producto atacamos todos los padecimientos que ocasiona el cáncer. Efectos adversos principalmente. Y por ejemplo, bueno, supongo que más adelante va a hablar sobre eso, ¿no? A ver, no, ya casi termino. Ahorita me pregunto. Anticancerígeno, etcétera, 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 etcétera. Ahí estaba. Esta es la imagen. Esta es la imagen donde yo quiero ubicar al sistema endocannabinoide, ¿sí? O sea que ¿dónde está el sistema endocannabinoide? En todo, ¿no? Pero nunca lo ven, no se ve, nadie lo puede ver, ¿no? Por eso es la genialidad del doctor Mechulam, que él sí lo vio, ¿no?
Aquí está lo que decía Sativex, era el ratio 1:1 de THC con CBD, y este más o menos, pues era carísimo, todavía lo pueden encontrar, pero es difícil encontrarlo, pero es difícil también que el médico sepa administrarlo, y como no tiene el efecto séquito, no hace su función como debiera, ¿sí? Y aparte es sumamente caro, ¿no? Y está casi 50-50. Es 50-50. Está el Epidiolex, que era puro prácticamente CBD, pero ya lo descontinuaron, porque obviamente se dieron cuenta pues, que no sirve para nada, ¿sí? Y está el otro que volvía locos a las gentes, que es Marinol, ¿sí? Que lo usaban según para la esquizofrenia y le daba esquizofrenia. Entonces ya también ya lo descontinuaron igual. Los efectos ya los vimos, ahí están de este lado, y prácticamente todo lo que tiene el cáncer, ¿no? Inhibe el cáncer, no le da apetito al paciente. Bueno, con el cannabis le damos apetito. Analgesia, el paciente con cáncer tiene dolor, ¿sí? Neuroprotección, obviamente. Inhibidor de la MS también. Exactamente, ¿no? Medicina canábica de especialidad, bueno, lo que comentaba antes, pero aquí necesitamos conocer, como habían dicho, la cepa, la genética, ¿verdad? Y ya qué tiene cada una, y en base a eso yo conozco lo que tengo ahí de flor, y entonces yo ya sé qué es lo que me da, cuánto me da el THC, y entonces ya puedo saber, como medicina de especialidad, en qué voy a ocupar esta planta. Pero es difícil, porque tendría yo que tener miles de esta cepa para poder tratar toda la hipertensión, en caso de que tratara yo la hipertensión. En el ejemplo específico de esto, por ejemplo, esas dos plantas que se ven ahí, tanto la Blueberry como la Super Silver Haze, eran variedades de clon, ¿no? Los gringos tienen como mucho esta onda, entonces particularmente con esto, esa cepa de Blue Dream solo le funcionaría para una sola cosa, porque no es una genética que haya sido una selección resultado de un semillero, es un clon. Sí, o sea, por ser específicamente eso, lo que se dice que es Blue Dream, a pesar de que hay muchísimas Blue Dream, el clon único que todavía existe es el que particularmente se utilizaría. Entonces se tendrían que hacer selecciones de esa misma manera, no se podría hacer del mismo semillero porque solo esa variedad funciona para eso particularmente. Sí, es lo que comentábamos, por eso es el apartado de medicina canábica que digo que es muy difícil, no se puede, ¿sí? O sea, es complicado. Tendrías que tener una clase de biblioteca, ¿no? Con plantas vivas. Pero sería un desmadre, porque, por ejemplo, si ese paciente es hipertenso, nada más es la planta esa, y es un desmadre, ¿no? Sí, es complicado. La micropropagación puede ser una buena opción. Puede ser. Porque ahí la micropropagación es como en vasos de Petri, se reproduce del meristemo de la planta un pedazo de raíz y se puede reproducir una planta completa. Entonces, en vez de tener un cuarto de 10 metros cuadrados con 100 plantas madres para 100 problemas diferentes médicos, hay un pedacito así como un marquito pues con una lucecita y están todos los vasos de Petri y aquí se tienen 50 variedades diferentes. Claro. Entonces, cada que se empieza un tratamiento nuevo con un paciente, se saca un clon directo de la reproducción de una planta madre que ya se tiene en mantenimiento, pero ocupa esta cantidad de espacio, ¿no? Y eso lo puedo decir. Sí. A pesar de que haya sido de una planta madre, de que haya sido un clon, ¿tiene las mismas concentraciones? ¿Y la tratas igual? ¿Siempre? ¿Seguro? Sí, esto se lo digo, me lo dijo el ministro de Salud de Israel. Para hacer medicina canábica se tiene que trabajar desde clon con la misma madre porque es la única forma de establecer un protocolo donde, por ejemplo, si tomamos una aspirina, la aspirina nos quita el dolor de cabeza, ¿no? Y el mismo efecto tendría que tener la misma cepa con el mismo clon en la misma producción, pero eso solo se puede establecer desde clon porque tiene que haber un protocolo de producción de lo mismo. Sí, es correcto. No puede haber variabilidad que motive. Y en todas hay cada planta tiene sus efectos. Por ejemplo, ahí está. Este es creo que del anterior. Euforia, eso, ¿no? Pero ahorita viene la siguiente. También efectos negativos. O sea que ya sabemos lo que se va a sembrar desde antes, ¿no? Pero sí, para cada paciente necesitaríamos una planta diferente, ¿no? Entonces ahí está otra, por ejemplo. Por ejemplo, esa que dice diamante y esa Sweet Island son variedades de la zona de Jalisco específicamente y son variedades
la Sweet Island realmente es una Island Sweet Skunk de Canadá y fue la variedad que mejor se adaptó de todas las skunks que se introdujeron a México. Por eso se diseminó tanto y Sweet Island es tan famosa en México, particularmente esto, porque digamos es notable aquí en México y es notable que usted lo tenga en sus notas, porque es una variedad específicamente mexicana de desarrollo de introducción de principios de los 2000. Y la Diamante es una variedad que se ha mantenido viva desde los 80s, que no tiene olor y no tiene efecto, pero agrega una cualidad de diamante que es resina y densidad a cualquier cosa con la que se le cruce. Es una herramienta genética que utilizan los rancheros en la sierra de Jalisco y Zacatecas y Nayarit para poder cruzar con las genéticas nuevas que llegan y poderlas adaptar a la producción que se necesita para exportar todo el producto que se produce en esa zona de las barrancas, específicamente la Diamante y la Isla Dulce. Ok. Excelente. Acá hay más. Ahí la Diamante, ¿para qué dice que...? No, aquí, no sé si, ahí por ejemplo lo que produce, ¿no? Generalmente es lo que produce y con eso ya sabemos más o menos qué podemos tratar, ¿no? O sea, por ejemplo, te produce ojos secos. Si tú sabes que tu paciente no tiene, por ejemplo, lágrimas, pues no le das esta, ¿no? Pero no existe en la medicina canábica especialidad todavía como tal, ¿eh? O sea, nada más es, o sea, se lo estoy comentando porque, o sea, nada más como ilustrativo, ¿no? O sea, acá está otra vez lo que hace, ¿no? Ahí está la que pasó. Medicina canábica fácil o complicada, pues es todo depende del médico, como hay que estudiarle, ¿no? Pero la dosificación lo hace como la medicina normal, que es conforme al peso. No. Una industria corrompida desde el inicio, ¿sí? Pero actualmente este tipo es el dueño de las cadenas de comercialización ya del CBD autorizados en el país, que se llama, ¿cómo se llama? Paradise, ¿no? Con el Palazuelos, que obviamente traficando influencias lograron esta situación, y entonces eso de hecho ellos, desde que fuimos a esta conferencia, ya estaban tratando de lavar el cerebro de los médicos del Centro Médico Nacional y de la raza, para que ellos también ya empiecen a recetar su CBD, ¿no? Porque no están metiendo THC, es puro CBD. Y aunque la verdad a veces no hay que meter CBD ni THC, a veces ni siquiera necesitan fitocannabinoides, a veces solamente necesitan una reestructuración de hábitos. Claro, sí. Sí, de hecho hace ratito hablé de que no necesitamos THC ni CBD, sino que si comemos la semilla del hemp, con que nos restituimos la flora bacteriana de nuestro abdomen, la microbiota, con eso viene la salud, ¿no? Y ni siquiera necesitamos, como dices, pues los cannabinoides, ¿no? ¿Sí? Gracias. Y eso fue todo. ¿Me ibas a preguntar algo? No era lo de la dosificación. La dosificación. La dosificación, como en toda la medicina, debe de ser particular a cada paciente, ¿sale? La prostitución de la medicina a nivel mundial, ¿sí? Esta situación del neoliberalismo a nivel mundial también prostituyó la medicina. Y a los médicos nos enseñaron que necesitamos tratar a los pacientes con una receta, ¿sí? Esto es, al paciente con hipertensión le vamos a dar captopril de 500 miligramos, no sé de cuánto venga, ya se me olvidó, no sé, pero bueno, de 500 miligramos, ¿no? Captopril de 50, ok. Caray, espérame tantito, a ti te voy a dar 50, pero ¿por qué a ella le voy a dar 50? Cada 12. Cada 12, ¿no? No, pues es que así lo dice el libro. No, pero eso no es posible, porque tú pesas algo, tú pesas otra cosa, tú eres de un tipo diferente de piel, eres de un tipo diferente de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos para tratar la hipertensión arterial? Bueno, lo primero es hacer cambio de hábitos, ¿no? Quitar el sodio, ¿sí? Si no quitamos el sodio, la hipertensión no se va a curar.
La hipertensión arterial es lo más sencillo de curar en el mundo y dicen que es el asesino silencioso, que es incurable y que sí, bueno, sí es el asesino silencioso porque mata a todos, o sea que el número 1 de muertes en el mundo es por infarto agudo del cerebro y el segundo el corazón por hipertensión arterial. Pero eso se cura quitando el sodio, ¿sale? Yo quito el sodio y en 15 días el paciente no tiene hipertensión, ¿no? Sí, o sea, es muy sencillo, pero bueno, obviamente hay que hacer cambio de hábitos, ¿no? Y después, pues ya después ver más o menos la dosis que le corresponde en caso del captopril, ¿no? La marihuana es exactamente lo mismo, la marihuana sigue los principios de la medicina clásica. Cada hombre o cada individuo tiene su dosis, ¿sí? Y tú tienes como médico que saber ayudar al paciente a encontrar esa dosis. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, pues empiezas con dosis muy pequeñitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi presentación tiene 3 miligramos gota de THC, ¿no? 3 miligramos gota. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, con una gotita, ¿no? En la mañana. Y luego otra primero una, ¿no? Y ya le digo a la señora, bueno, pues ya nada más esa. Y en la noche me habla usted. Tenemos que tener mucha comunicación con el paciente. Pero eso se debe de hacer en todo el ámbito médico. Nada más que como que ya estamos perdiendo esa situación los médicos. Ya no queremos ver a nuestro paciente. Le damos captopril y vente dentro de 15 días, 20 días y ya si ya te moriste, pues ya ni modo. No, así no es. Entonces, tenemos que hablar con él en la noche, ¿no? ¿Cómo te fue? Y el paciente quiere curarse de a volada, ¿no? Entonces, no, me siento igual, ¿no? Ah, qué bueno, o sea, eso quiere decir que una gota no te pegó. O sea, lo que yo quiero ver es cuánto resistes tú para saber cómo te voy a curar. Entonces, con cannabis, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, empiezo a subir a partir de ahí, una en la mañana, una en la noche. 5 días. A los 5 días le hablo. A ver, ¿cómo te va? No, pues que bien. Y ahí vamos poco a poquito subiendo la dosificación, ¿sí? Hasta que se quite el síntoma por el que estamos dando el cannabis o le empieza a dar la pálida, ¿no? O no la pálida, pero le empieza a dar como el golpe, ¿no? O sea, que empiece con mareo, que empiece con la sensación de adormecimiento, hormigueo, que empiece como a hablar de más. Oye, que el abuelito ya está hablando de más. Es que nos estamos pasando, hay que bajarle la dosis, ¿no? Ya se curó la hipertensión, todavía no. ¿Qué quiere decir? Que necesita más dosis. Pero no se la podemos dar, ¿por qué? Porque no se puede dar de jalón. Entonces vamos poco a poquito, poco a poquito. ¿Qué opina del uso de goma de opio mezclado tanto con el CBD como el THC en gotas para personas que ya tienen afecciones crónicas, que ya están, o sea, que ya con estudios y todo, ya son como una enfermedad crónica degenerativa, pues, ¿no? Digamos que no tienen cura. Yo sé que genera dependencia, pero no sé si el CBD ayude a que la dosificación de la goma de opio pueda ser muchísimo menor a lo que un doctor regular podría recetar, ¿no? Digamos, 500 miligramos contra 100 miligramos que se tengan que tomar de goma de opio puro. Pues es que es real, o sea que el CBD es para eso, precisamente. El CBD, como dijimos, no es medicinal propiamente, sino que es la mamá del THC, o sea que es el que lo controla, el que lo hace más tranquilo, y sí podemos dosificar menos THC cuando metemos CBD, ¿sí? Lo que no sé, porque no tengo experiencias con el opio, ¿no? O sea, eso yo no tengo experiencia. Yo tengo experiencia con la mezcla de cannabis nada más, ¿no? Con CBD, THC, pero en efecto séquito, con todos los componentes. Yo diría que el THC es como el primo, porque la mamá estrictamente tendría que ser el cannabigerol, el CBG. Bueno, sí, no, yo me refiero a que es su mamá en cuanto a que lo para, o sea, que lo controla, vamos, ¿no? Sí, le da forma. Exactamente, o sea, que no deja que se aloque el cabrón, ¿no? O sea, que el THC es loco y el CBD es el control, ¿no? La goma de opio fumada es como si se fumara heroína, ¿no? Pero consumida oralmente, por no calentarse, es morfina con el opio, ¿no? Que vendría siendo como el precursor de la heroína. Entonces, consumido oralmente, por ejemplo, yo tengo dolor crónico porque tengo un problema degenerativo de columna,
y mi consumo de opio es de aproximadamente 300 miligramos a la semana, ¿no? Entonces estamos hablando de que son dosificaciones mínimas, ¿no? Realmente, o sea, yo lo tomo y lo fumo y le doy una fumada cuando el dolor es insoportable, ¿no? Entonces... Y si sientes que te baja. Sí, por supuesto. El problema es que fumado tiene un efecto como de... O sea, el efecto psicotrópico, por así decirlo, es de una media hora, una hora. Y el efecto analgésico es como unas 6 a 8 horas, ¿no? Claro. Consumido puede ser igual, puede ser como de unas 8 a 12 horas, ¿no? Dura más tiempo. El problema es que, como usted dice, médicamente se tiene que ver quién lo puede procesar y quién no. Claro. Porque hay personas, puede generar estreñimiento o diarrea, ¿no? Sí. Y al igual que el uso de los cannabinoides, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Las primeras tomas normalmente son desagradables para el cuerpo. Claro, es correcto. Sí, ¿Cada cuánto lo vuelves a consumir? Yo lo consumo cada 2 semanas aproximadamente. ¿Qué cosa? El opio, la goma de opio pura. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga sobre el tema? ¿Nada? Bueno, gracias. Terminamos.